Bien, en esta oportunidad voy a hablarles sobre algunos hechos importantes que marcaron la historia de los gobiernos democráticos en el Perú. En este caso nos vamos a enfocar en dos presidentes, Fernando Belún Terry y Alan García Pérez, quienes fueron elegidos por voto popular y gobernaron en momentos muy distintos del país. En esta primera parte les contaré sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde, que fue desde 1963 hasta 1968. Entonces, Fernando Belaúnde llegó a la presidencia en 1963 representando el Partido Acción Popular. Este fue un momento importante porque el Perú regresaba a un gobierno democrático luego de varios años de una inestabilidad política. Durante su primer gobierno, uno de los principales objetivos que tuvo fue la modernización del país, pero sobre todo en zonas rurales, ya que promovió la construcción de carreteras, de escuelas y viviendas, y especialmente con la famosa carretera marginal de la selva, donde lo que buscaba era integrar a las regiones más alejadas. Este gobierno también impulsó una reforma agraria, aunque fue limitada y no llegó a beneficiar a todos los campesinos como se esperaba. Otro hecho clave también durante este gobierno fue el conflicto que tuvo con la empresa estadounidense IPC. Esta explotaba petróleo en el norte del país, pero Belaúnde intentó recuperar el control del petróleo para el Estado peruano, lo que generó tensiones políticas. Finalmente, también en 1968, su gobierno fue interrumpido por un golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder y cerró el ciclo democrático por varios años. Durante este primer gobierno de Fernando Belaúnde, a pesar de los problemas que tuvo y también las limitaciones, su gestión o su gobierno sí dejó una huella importante en la historia democrática del Perú. Ahora vamos a hablar sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esto significó el retorno de la democracia en el Perú luego de 12 años de dictadura militar. Fue un periodo lleno de desafíos, especialmente por el inicio del terrorismo encabezado por Sendero Luminoso, que comenzó sus acciones violentas en 1980, sembrando el miedo en zonas rurales y urbanas. La respuesta del gobierno fue limitada al principio, lo que permitió que el conflicto se expandiera aún más. Em, Hablando sobre la economía del país, en ese entonces estaba atravesando una grave crisis, caracterizada por una creciente inflación, alto desempleo, endeudamiento externo, lo que generó un malestar social y debilitó la imagen del gobierno. A pesar de ello, Belaúnde impulsó obras públicas como carreteras, escuelas y hospitales, sobre todo con el objetivo de mejorar la infraestructura del país. Ahora, vamos a hablar sobre un poquito de política exterior. Este buscó fortalecer las relaciones internacionales y promover una imagen democrática del Perú ante el mundo. Sin embargo, al finalizar su mandato en 1985, el país se encontraba en una situación económica y social inestable, lo que abrió paso al gobierno que fue de Alan García. Ahora, continuando, el primer gobierno de Alan García comenzó en 1985, en un contexto de esperanza, renovación. Con tan solo 36 años, Alan García representaba una figura joven, carismática y sobre todo era muy bueno en lo que era oratorio. Y esto le valió un gran apoyo popular, especialmente entre los sectores más pobres. Su llegada al poder generó muchas expectativas de cambio y justicia social. Al inicio aplicó una política económica heterodoxa, que incluía el control de precios, el aumento del gasto público y la estatización de la banca, con la idea de proteger al país del dominio extranjero y reactivar la economía. Sin embargo, estas medidas no fueron sostenibles y pronto provocaron una severa hiperinflación, escasez de productos y una profunda crisis económica en el Perú, ¿no? Mientras tanto, hablemos sobre que el terrorismo en ese entonces, como Sendero Luminoso y el MRTA, se intensificó bastante, afectando gravemente la seguridad del país
y con el tiempo el gobierno perdió el respaldo de la población, se fue quedando cada vez más aislado internacionalmente, sobre todo por los conflictos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros debido al rechazo del Perú a, a pagar su deuda externa bajo sus condiciones. Al finalizar su mandato en 1990, el país se encontraba en una de sus peores crisis económicas y sociales, lo que generó gran desilusión en la población y este abrió las puertas a un gran cambio político y sobre todo muy radical. Buen día, ahora yo les voy a hablar acerca del segundo gobierno de Alan García, que se dio entre el año 1906 al 2011. Digo, del 2006 al 2011, los cuales les voy a mencionar ciertos hechos importantes que se dan durante este periodo, ya que, bueno, podemos mencionar que durante este periodo del gobierno de Alan tuvo un fuerte crecimiento económico que fue alrededor del 6% anual, además de que la pobreza disminuyó desde un 48% hasta un 31%. Esto atrajo inversión privada y aumentaron las reservas internacionales. Y a diferencia de su primer gobierno, Alan en este segundo gobierno aplicó una política económica un poco más responsable. Además, un hecho bastante importante fue que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que permitió una exportación de productos peruanos. Sin embargo, también hubo hechos o sucesos bastante importantes, pero tristes, las cuales, bueno, podría ser sobre el conflicto social, que bueno, uno de los más recordados fue el Baguazo del 2009, en las cuales murieron 33 personas en un enfrentamiento con policías y comunidades indígenas por la protección de su territorio. Además de que el gobierno se vio afectado por los famosos petroaudios, que fue bastante sonado, y las cuales reveló posibles actos de corrupción en petroleras lícitas. Y bueno, asimismo se impulsó ciertas obras, bueno, esto en un aspecto positivo, ya que hasta hoy en día son utilizadas y son sonadas, que bueno, una de ellas, las obras bastante importantes fueron la línea 1 del Metro de Lima, y pues implementaron programas sociales tales como Juntos y Cunamás, las cuales fue de bastante apoyo para la población peruana, y de que también se inició la demanda contra Chile ante la Corte de La Haya. Gracias.